México. Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a México. Gracias. Mucha gente cree que el dinero es impreso por los estados, pero en realidad eso está lejos de ser así. La mayoría de los gobiernos no tienen el control de la impresión del dinero. Sí, amigos, aunque no lo crean, la impresión del dinero en la mayoría de los países es tarea de unas estructuras comerciales independientes. Por ejemplo, en Estados Unidos el encargado de imprimir el dinero, o sea, los dólares, es el Departamento del Tesoro, pero es la Reserva Federal la que tiene el control de la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasas de interés a su conveniencia. ¿Y quiénes componen la Reserva Federal? Pues entre sus dueños aparecen apellidos como Rothschild, Rockefeller, Lehman, Goldman Sachs, y lo peor de todo es que no trabajan en interés del pueblo estadounidense, pues este está endeudado con ellos por una cantidad estratosférica de más o menos 7 billones de dólares. ¿Por qué? Porque por cada dólar que ellos imprimen y ponen en circulación, el pueblo debe pagar un interés. El problema está en que el porcentaje de interés de cada dólar físicamente no existe. De ahí que impriman dólares infinitamente y la deuda también crezca infinitamente. Lo tendrás más claro si te pongo un ejemplo, pero primero debes entender que la trampa principal en el sistema financiero es que el dinero impreso se da a los gobiernos en forma de deuda. Ahora supongamos que un estado necesita 100.000 millones de dólares. Para recibir este dinero deben garantizar devolverlo con un porcentaje y dejar una garantía. Si el porcentaje del crédito es de supongamos el 1%, se deben devolver 101.000 millones de dólares. Pero como ya te diste cuenta, estos 1.000 millones físicamente no existen, ya que solo se han impreso 100.000 millones. Y pagar esta deuda usando dinero es imposible. Quedan pocas opciones: entregar a los banqueros lo que dejaron como garantía o tomar un nuevo crédito. Y con estos créditos infinitos pagar una deuda se pone cada vez más complicado. Para intentar quitarse un poco la presión financiera a este estado con el mismo sistema, da créditos a distintos bancos, y estos a su vez a terceras personas. Pero el porcentaje de comisión se vuelve cada vez más alto en cada etapa. Y es así como terminan sufriendo los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. Si bien es cierto, muchos logran pagar sus deudas al banco, como puede ser tu caso o el de algún conocido tuyo, por desgracia, miles de personas en todo el mundo viven un escenario contrario, al no poder pagar sus deudas. Como resultado pierden sus bienes y se quedan en la calle. Por ejemplo, solo en 2017 los bancos en España les quitaron sus casas a más de 22.000 familias debido a que no podían pagar sus hipotecas, y los datos registrados en la década anterior eran mucho peores. El sistema financiero está construido de tal manera que los más ricos, empezando por los banqueros, reciben su tajada a costillas de los más vulnerables, los cuales terminan siendo esclavos del sistema por míseros salarios que van a parar a los bancos para pagar sus créditos. Los bancos de todo el mundo tienen algo muy claro, es algo así como una regla no escrita. Les resulta más rentable que sus deudores no siempre puedan hacer sus pagos a tiempo, ya que deberán pagar un interés por demora, o mucho mejor si pasados los años no pueden pagar sus hipotecas, ya que se quedarían con sus casas. A estas alturas estoy completamente convencido de que todo se pudo haber hecho de otra manera. Pero espérate, no te vayas, que ahora mismo te doy detalles impactantes del macabro pacto de los banqueros. Pero empecemos por el principio, veamos la raíz de toda esta espeluznante historia. En el siglo XVIII, Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío que fue fundador de la famosa dinastía Rothschild, ya empezaba a tener ideas de cómo podía manejar el mundo entero a sus anchas, y fue él quien con sus ideas puso las bases para manipularnos. Este señor decía: denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién escriba sus leyes, una barbaridad que con los años se volvió una realidad. Los banqueros de Estados Unidos tenían claro que debían crear una estructura o un banco privado que imprimiera dinero para luego darle al gobierno como préstamo con un porcentaje de interés, o sea, a crédito. Ahora debemos ubicarnos a inicios del siglo XX, el cual estuvo marcado por una sucesión de pánicos financieros, y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906. En 1907, en medio de un pánico que había puesto al borde del colapso al sistema financiero de Estados Unidos, John Morgan, sí, el fundador de una de las empresas financieras más influyentes del mundo, la JP Morgan, convocó a los 120 mayores financieros de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Fue ahí donde se empezó a tejer el macabro plan que dura hasta nuestros días. 3 años más tarde, en 1910, un grupo de políticos y economistas se volvieron a reunir en secreto. El objetivo era terminar de diseñar un sistema bancario central.
Y así llegamos hasta 1913, cuando las ideas originales de Mayer Amschel Rothschild toman forma por completo. Y es que el 23 de diciembre de ese año, cuando muchos funcionarios en Estados Unidos descansaban por las fiestas navideñas, se presentó la Reserva Federal. El mismo presidente, Woodrow Wilson, que tenía una colusión con los banqueros que financiaron su campaña electoral, fue el encargado de promulgar la ley de la Reserva Federal. Después, él mismo reconocería su error. Soy el hombre más infeliz. Sin quererlo, he arruinado a mi país. Una nación industrial está controlada por un sistema de créditos. El crecimiento de la nación está en manos de un puñado de hombres, de banqueros. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos más controlados y dominados del mundo civilizado. Lo que hoy en día conocemos como Reserva Federal era en realidad el tercer intento de crear una institución de este tipo, que fracasaron por detalles que no se tuvieron en cuenta en décadas pasadas. Por ejemplo, se dieron cuenta de la gran importancia que tenía el control de la opinión pública. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya todos sabemos la influencia de las religiones en el mundo, por lo que para mantener al pueblo adormecido y no agravar el nerviosismo popular, los banqueros dictaron órdenes a las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas de que en los oficios religiosos del domingo incluyeran sermones de índole optimista y pacífica, que afuera por la intercesión del Altísimo o por las buenas obras de los banqueros, la gente debía tener plena confianza en las decisiones del gobierno. Otro detalle que tuvieron en cuenta fue el nombre. La llamaron Reserva Federal, a fin de que el pueblo no piense que es un banco privado, y al escuchar federal supusieran que le pertenece al gobierno, pero nada más lejos de la realidad. La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que, para la mayoría de los economistas e historiadores, la Reserva Federal fracasó. Tras el famoso Martes Negro en 1929, la Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos, pero hizo todo lo contrario. Pero no me quiero detener en los años 30, ya que lo más impactante estaba por venir. En 1944, mientras el mundo era un caos y se llevaban a cabo las últimas sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgía como la economía más fuerte del mundo. Los Estados Unidos no estaban sufriendo las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y sus arcas se enriquecían vendiendo armas y prestando dinero a los combatientes aliados. Al ser la mayor potencia mundial y una de las pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con la liberalización del comercio mundial. Se estimaba que la vuelta a la paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de los soldados de todos los países participantes de la guerra al mercado de trabajo y la producción bélica estadounidense se estancaría. La guerra no había acabado y Estados Unidos ya sabía cómo enriquecerse más a expensas de los que más sufrieron durante la guerra. Se trataba de la creación de un acuerdo que garantizara la prosperidad de Estados Unidos para las siguientes décadas. Fue así como a mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial no había acabado, se reunieron unos 730 delegados de 44 países en territorio estadounidense, en concreto en Bretton Woods, a fin de definir el futuro financiero del mundo. No en vano, las resoluciones monetarias que se firmaron ahí se conocen mundialmente como Acuerdos de Bretton Woods. La historia de este acuerdo es bastante interesante y muestra la astucia de Estados Unidos. No te vayas, que si aún no te he sorprendido, ahora sí que lo lograré. La mayoría de los participantes de esta conferencia eran países que todavía eran colonias europeas y cuyos representantes no velaban por los intereses de sus pueblos. También participaban países latinoamericanos cuyos gobernantes cumplían lo que desde Washington se les dictaba. Por otro lado, los países aliados de la Unión Soviética que participaron no ratificaron luego los acuerdos, ya que era un notable y descarado acuerdo a beneficio de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, en los acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. También se adoptó un patrón oro, en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza, y se concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a esta. Bravo gringos, jugada maestra. Sucia pero maestra. Gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar ganó su estatus de moneda mundial y por eso, desde entonces, en casi todos los intercambios monetarios de importaciones y exportaciones a nivel mundial se usa el dólar. ¿Y quién sale ganando? La Reserva Federal, por supuesto. Pero eso no es todo, amigos, ya que Estados Unidos estaba a punto de traicionar a todo el mundo con una decisión atroz. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues allá vamos.
Por cierto, en un video anterior contamos detalles del oro y el dólar que debes saber. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Te aconsejo verlo. Como ya sabemos ahora, gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar estaba respaldado por oro desde 1944. Pero en 1955 inicia la guerra de Vietnam y Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar esta guerra. Ya por los años 60 algunos empezaban a sospechar que la cantidad de dólares impresos en el mundo era muchísimo mayor que la cantidad de oro. Es decir, que si todos los poseedores de dólares en el mundo empezaban a comprarle oro a Estados Unidos no hubiese podido cumplir con su promesa del acuerdo de 1944. Es por eso que en 1965 empieza el caos. Pero vayámonos unos años antes de todo esto. Francia fue el primer país que tomó un crédito del FMI en 1947. Su ejemplo lo siguieron otros países europeos. Como resultado, los países del viejo continente tenían en sus manos dólares con mucho peso en el mundo, pero sus propias monedas iban perdiendo su valor. La inflación y la subida en los precios en los siguientes años empezaron a ser el principal problema de los países europeos. Fue así como decidieron empezar a hacer más fuertes sus propias monedas. En los siguientes años se llevaron a cabo reformas monetarias en Bélgica, Austria, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Sus monedas empezaron a recuperarse y estos países empezaron a deshacerse de los billetes verdes impresos con los rostros de presidentes de Estados Unidos. Los líderes europeos se preguntaban, ¿y ahora qué hacer con estos dólares? Esta guerra contra el dólar empezó el 4 de febrero de 1965. En una reunión en Bélgica, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, recordó a Estados Unidos sobre su promesa de poder cambiar dólares por oro con el precio fijado en 1944, $35 por onza. Estados Unidos, por su parte, y muy educadamente, le recordó que los socios de la OTAN no se comportan de esa manera, y Francia lo amenazó con salirse de la OTAN. En marzo de 1965 llega a Nueva York un barco con bandera francesa con una carga inusual. En su interior había 750 millones de dólares en billetes estadounidenses. Lo acompañaba un segundo barco con el mismo cargamento. Los franceses querían devolver 1.500 millones de dólares a Estados Unidos y recibir a cambio oro, tal como había quedado estipulado en el acuerdo de Bretton Woods. Semanas más tarde llegaban a Francia estos dos barcos cargados con cientos de toneladas de oro. Y esto era solo el comienzo. A finales de 1968 los franceses ya habían cambiado dólares por oro en una suma que superaba los 5.000 millones de dólares. No está de más decirles que, como era lógico de esperar, el ejemplo de Francia lo empezarían a seguir otros países como Alemania, Canadá o Japón. Como resultado, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. A principios de los 70 en Washington intuían que algo grave estaba a punto de pasar. Debido a que el dólar estaba sobrevalorado, necesitaban una solución. En mayo de 1971 el presidente Nixon viaja a Arabia Saudita para convencer al rey, o mejor dicho para amenazarlo, de que ellos, junto con los países de la OPEP, negociaran el petróleo solo en dólares. Si los árabes aceptan, recibirán a cambio protección militar, entre otros favores. Si se niegan, se verían amenazados con una intervención inventando, claro, cualquier excusa en contra de Arabia Saudita. A estas alturas ya sabemos el camino que eligió Arabia Saudita. Entonces Nixon regresó a casa con un as bajo la manga, y en agosto de ese año, en 1971, Nixon anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods y que por lo tanto ya no se podría comprar oro con dólares. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia las divisas carecían de respaldo alguno. Pero como decía al principio, uno de los factores que más influyó a tomar esta decisión fue la guerra de Vietnam, con la cual se estaban gastando las reservas estadounidenses debido al gran gasto militar. Ello sumado al hecho de que muchas potencias mundiales como Francia empezaban a cambiar sus dólares por oro. Si bien el dólar ya no estaba respaldado por oro, el trato con Arabia Saudita le iba a dar cuantiosas ganancias hasta el día de hoy. No en vano, por esas fechas nació lo que hoy conocemos como petrodólar. ¿Por qué los banqueros de Estados Unidos resultaron ser los grandes ganadores? Porque desde 1913 se acogieron al monopolio de impresión de dinero y el gobierno se vio obligado a comprarles el dinero a ellos a crédito. Para que tengas una idea, te dejo un dato impactante. Con una moneda de 25 centavos de dólar, ellos ganan unos 22 centavos netos más el interés que les pagan, ya que fabricar una moneda de 25 centavos cuesta menos de 3 centavos de dólar. Ahora hazte una idea del valor real de un billete de 100 dólares. Esto es el negocio del siglo. O mejor dicho, el robo del siglo. Hasta la actualidad, un grupo de economistas designados, no electos, se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de Estados Unidos como en millones de personas de todo el mundo.
¿Se te hace conocida la palabra establishment en referencia a Estados Unidos? Pues en pocas palabras es un término que se usa para explicar que los presidentes de ese país y los funcionarios en general actúan como simples marionetas, ya que obedecen lo que le dictan los integrantes del poder dominante, un poder que estaría conformado básicamente por banqueros. Banqueros que por cierto también controlan los medios de comunicación, un arma muy importante en nuestros días. ¿Te ha gustado el video? Pues déjame decirte que esto no ha sido todo, se viene una segunda parte. Suscríbete al canal para que no te pierdas esta serie que he llamado El Imperio del Mal y los Amos del Mundo. En el siguiente video de esta serie te hablaré de unos hechos que seguramente desconoces. Kennedy será nuestro protagonista y además te haré unas recomendaciones que seguro te servirán para toda tu vida. El mundo empieza a cambiar muy rápidamente y hay que estar preparados. Venezuela ha excluido el dólar de su sistema cambiario. Rusia y China ya han empezado a dejar a un lado a esta moneda. ¿Quién más se sumará? ¿Irán? ¿Siria? ¿La India? ¿Brasil? ¿México? ¿Quizás todos los países de la OPEP? Estados Unidos empieza a tener asperezas con Arabia Saudita. Eso seguramente se debe a que los árabes ya no cumplen el papel que sí cumplieron en los 70, me refiero a los petrodólares. Por otro lado, Tesla empieza a ganar terreno con sus autos eléctricos y las petroleras empezarán a perder mucho si la gasolina ya no es el alimento principal de los autos. ¿Qué otros avances se vienen? ¿Cuál es el plan de Estados Unidos si el dólar pierde su estatus mundial? ¿Acaso estarán tramando una guerra? Este canal fue creado para mantenernos informados sobre la situación actual de nuestro país. Aquí el único que tiene la última palabra eres tú. Si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas y compartas nuestros vídeos que en cierta forma son tuyos.